Y a petición de toda mi audiencia, hoy vamos a tocar un tema maravilloso y es acerca de aquellas experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué pasa dentro de este gran tránsito? Y para esto les traigo un gran doctor, amigo de la casa, Ricardo Carrera. Él es metafísico, a quien le doy la bienvenida. Hola, con toda la buena vibra. Gracias, ¿Cómo está, igualmente. Bien, Ricardo? gracias. Adelante. Porque hoy tenemos bastante para hablar, para conversar y sobre todo lo que es el tránsito, lo que es la vida y la muerte. Que a lo mejor a muchas personas les da miedo y en ciertas culturas como las orientales lo ven muy diferente a como lo vemos nosotros los occidentales. Claro, por supuesto. La ciencia no explica lo que es la vida o lo que es la muerte, porque eso se pudo estudiar hasta el medioevo, cuando la Inquisición dijo: señores, a partir de ahora ustedes ya no hablan más de la espiritualidad, van a hablar solamente de la parte física. Fíjate que los médicos hasta el medioevo no solo eran médicos, sino también eran hechiceros. Claro. O sea, analizaban el físico y resolvían los problemas, pero también el espíritu. Así el químico era alquimista y así el astrónomo era astrólogo. Después eso se separó por culpa de la Inquisición, que les dijo: hasta acá ustedes estudiaron la espiritualidad, ahora solo yo voy a intermediar con la espiritualidad. Y así la medicina se quedó sin esa otra pata para poder caminar, que es la parte espiritual. Entonces les cuesta mucho definir lo que es la muerte, porque les cuesta definir lo que es la vida. Para que quede bien claro, todos nosotros vivimos una pequeña muerte a la noche cuando nos dormimos. Lo único que a la mañana amanecemos con el mismo cuerpo físico. La muerte definitiva no es ni más ni menos que amanecer con un nuevo cuerpo físico, y ahí entramos en el concepto entonces de reencarnación. Nosotros somos un espíritu que encarna durante innumerable cantidad de vidas físicas, y en cada una de ellas aprendemos, ganamos un poco de conocimiento y un poco de moralidad. Entonces, cuando llega el momento de desencarnar, no les resulta a los médicos tan simple definirlo, porque no tienen ese concepto de espíritu que desencarna. Para los médicos, en algún momento morir era dejar de respirar, en otro momento fue que el corazón no latiera más, en otro momento fue tener un electroencefalograma plano. Pero sin embargo, aunque se den todos esos pasos, había gente que volvía. Entonces, otra vez, lo único que define la muerte física de un ser humano es que se corte ese nexo de unión entre el espíritu y el cuerpo físico que se llama cordón de plata. Cuando el cordón de plata se corta, entonces el proceso ya es irreversible y el espíritu se desprende hasta la siguiente encarnación. Ricardo, hay personas que, por ejemplo, le cuesta mucho morir, por ejemplo, pasan por circunstancias en donde padecen ciertas enfermedades y desprender ese cordón de plata de una u otra forma para ir a la siguiente vida, pues quedan allí como en un trance de sufrimiento. Esto es como hablar como del purgatorio, pero aquí en vida. Quiero que trates allí de explicarle a la audiencia, porque a lo mejor muchas personas que nos están observando pueden tener un familiar o han tenido circunstancias como que a lo mejor han tenido en este plano donde han dicho: yo he muerto en esta vida y volví otra vez a renacer. Claro que sí. El corte del cordón de plata ya dijimos que es irreversible, pero eso no quiere decir que inmediatamente el espíritu comprenda su nueva situación y pueda elevarse. Eso depende exclusivamente de nuestro libre albedrío y se ve muy bien en películas como Ghost, La sombra del amor o Sexto sentido. Lo que le pasa a los protagonistas en esas películas, más allá de la historia que es ficción, es como si fuera un manual, porque realmente los hechos son así. Entonces, lo más importante y que tenemos que entender es que si nosotros tenemos suficiente evolución espiritual, si sabemos cómo son las cosas, nos va a resultar mucho más fácil desencarnar. Y por supuesto, a la persona que sea un querido familiar o un amigo nuestro, que esté pasando por ese proceso, tratar de explicarle que la vida no termina con la muerte física, simplemente se pasa de la vida física a una vida espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente encarnación. Y muchas personas también, dentro de lo que es esa experiencia, vamos a decirlo, en lo sobrenatural, en aquello que espiritualmente pues hay seres que llegan a percibir como todo un túnel, empiezan a mirar allí como ciertos elementos en dentro lo que ha sido otra vez el despertar, porque no han terminado justamente de dar ese paso.
¿Qué sucede allí en ese momento? Bueno, normalmente lo que ocurre es algo que se repite en todas las personas que fallecen, pero solo nos pueden contar su experiencia o los que vuelven porque no terminaron de fallecer o los que fallecen y tienen la posibilidad de contactarnos a través de lo que se llama un medium. Entonces, ellos nos cuentan esa experiencia, todos coinciden en que sienten placer, en que ven una luz muy fuerte, en que los reciben parientes o seres queridos que ya habían fallecido antes. Se dan casos muy curiosos, como por ejemplo de gente que fallece y no llega a cortar el cordón de plata y cuando vuelven cuentan, me vino a buscar tal persona con tal característica física que por supuesto no lo habían conocido en vida, pero resulta que era un abuelito que había fallecido antes de que nazca, o que falleció cuando el que ahora tuvo esa experiencia era muy chiquito y no recordaba eso. No hay ninguna posibilidad de truco, no hay ninguna posibilidad de fraude. Estos hechos son ciertos, ocurren y se pueden googlear para poder verificarlo. Hoy estamos con el doctor Ricardo Carrera, él es metafísico, nos está hablando acerca de las experiencias cercanas de la muerte, porque cuando tomamos conciencia de ella, pues te das la oportunidad de ese gran paso para despertar y sobre todo para sanar en este mundo y poderte darte la oportunidad de concentrar y de conectar lo que tanto deseas. En el siguiente segmento vamos a seguir hablando de estas experiencias y si tienes algún familiar, si te llama la atención, no te puedes perder de todo lo que el doctor Ricardo nos sigue comentando.